No olviden apoyar esta historia visitando el canal del buen CallMeArg, así como también volverse miembros de su Patreon para que haya más capítulos de esta tremenda historia. De nuevo, muchas gracias a él y a su equipo por permitirme traer este manga a mi canal. En el capítulo anterior vimos que, en el universo que Vegito visitó anteriormente, Goku por fin ha despertado, curado de su enfermedad del corazón, enterándose de que sus amigos y Gohan han muerto a manos de Cell, por lo que este estallaría en ira, aumentando su poder al máximo sin control. Y por otro lado, Bills también despertó antes de tiempo, y al enterarse de todo lo que pasó en la Tierra gracias a Whis, ambos fueron a dicho planeta para encontrarse con Goku, a quien posteriormente se lo llevarían al planeta de Bills con tal de entrenarlo con dos objetivos: que se convierta en un rival digno para el Hakaishin y que sea lo suficientemente fuerte para vencer a Cell, y claro, que sea el sucesor de Bills como dios destructor. Y así, tras varios años de entrenamiento en la pirámide del poder, finalmente Goku estaba listo. Capítulo número 22. Ultra Vegito lucha a muerte con Jiren. Este capítulo inicia con Vegito levantándose con dificultad ante los ataques de Jiren, admitiendo que logró tomarlo por sorpresa. Además de contar que ya ha enfrentado todo tipo de dioses y ángeles, pero que ninguno tuvo la misma potencia de esos golpes que Jiren le dio, por lo que reconoce que este ha mejorado mucho desde el torneo de la fuerza. A lo cual, el Pride Dropper simplemente permanece en silencio, mientras que Toppo aparece detrás de él, diciéndole que, aunque tardó un poco en llegar, lo hizo justo a tiempo. Aunque le pregunta si está seguro de querer luchar solo contra Vegito, mencionando que, a pesar de que respeta su poder, ambos saben que esta pelea sería más fácil si lucharan juntos, recordándole que él también se ha hecho más fuerte. Sin embargo, Jiren se niega a que Toppo lo ayude, declarando que esta batalla es suya. Esto pues, dice que Goku es su rival, y como este está solo, entonces él también lo estará hasta el final, agregando que, si llega a morir, entonces él tendrá su turno de luchar, pero hasta entonces le pide que simplemente observe. Ante esto, Toppo no tiene de otra más que aceptar sus deseos, no pudiendo creer que siempre terminen haciendo las cosas a su manera. Y antes de irse, le pide a su compañero que no muera. Y una vez que están solos, Vegito se acerca a Jiren hasta que ambos están frente a frente. Y en ese momento el Saiyajin le pregunta a su oponente si ha estado entrenando tanto como él. Esto, pues puede verlo en sus ojos. Y tras esto, a modo de broma, comenta que el tiempo no ha sido muy bueno con él, pues se ve mucho mayor de lo que recuerda. Tras esto, ambos se miran en silencio por unos segundos, hasta que Vegito le dice a Jiren que solo vino aquí para pelear contra Vermouth, y que nunca se imaginó que él aparecería en su lugar. Pero ahora que está aquí, supone que podría divertirse un poco con él. En respuesta, Jiren se quita su túnica, sabiendo que la batalla está por comenzar, y al caer, dicha túnica destroza el suelo, dando a entender que era una prenda de ropa muy pesada. Esto sorprende incluso a Vegito, quien con una mirada le pregunta a Jiren: ¿En verdad llevabas eso puesto? Sé que esto es para impresionar a los suscriptores de Mexi, pero ¿no crees que te excediste un poco? No es como si eso marcara una Pero antes de terminar con sus palabras, que rompen la cuarta pared, Jiren desaparece y aparece detrás de su oponente, quien se sorprende y trata de girar, pero es rápidamente interceptado por un puñetazo en el rostro que lo manda a estrellarse contra unos edificios cercanos. Y en ese momento, entre los escombros, Vegito con molestia dice que este sujeto es igual a Freezer, en el sentido que siempre vuelve a aparecer 10 veces más fuerte que la última vez. Y sin entender cómo es posible, nota que Jiren ya es más fuerte que todos los demás dioses que ha enfrentado anteriormente, y ni siquiera parece que sea todo su poder. Por su parte,
El Pride Trooper comenta que Vegito es muy parecido a Goku, en el aspecto que baja su guardia muy fácil, como si él fuera su fiel camarada. Además de decir que es difícil creer que él tuviera el poder para derrotar a un Hakaishin o incluso a un ángel. Tras estas palabras, el guerrero fusión procede a transformarse rápidamente en Super Saiyajin 2, combinado con el poder de la destrucción, lanzándose ferozmente contra Jiren, exclamando que le mostrará el poder que acabó con Kitela y Cognac. Por su parte, el Pride Trooper con cierto fastidio dice que, al igual que Goku, su oponente parece insistir en perder el tiempo probando esas formas inútiles en batalla, a lo que este declara que él no es ni Goku ni Vegeta, sino que es Vegito, procediendo a conectar un duro golpe en Jiren, quien ni siquiera se inmuta, a lo cual el guerrero fusión comenta que eso no está nada mal, pero dice que si la diferencia de poderes es tan grande, entonces encontrará la manera de hacer las cosas más justas. Tras esto, Vegito prepara su brazo artificial con el dispositivo de absorción, planeando debilitar a Jiren, arremetiendo de nuevo contra este mientras se asegura que, sin importar qué tan fuerte sea, nadie puede escapar de las mejoras del Dr. Gero, extendiendo su mano hacia su oponente. Sin embargo, antes de que pudiera tocarlo, el Pride Trooper usa la habilidad de sus ojos para conectar varios golpes invisibles en Vegito, haciéndolo retroceder mientras se cuestiona qué rayos fue eso. Tras unos segundos, el Saiyajin logra detenerse en seco en el aire, admitiendo que se merecía ese ataque por creer que Jiren sería tan fácil de vencer como Kitela, pero comenta con molestia que es muy vergonzoso que él sea capaz de obligarlo a aumentar su poder, negándose rotundamente a usar todo de sí contra este tipo. Esto pues, si llega a hacerlo, eso significa que no tendrá posibilidad alguna contra Zeno-sama, y por ello se propone a sí mismo acabar con esto usando únicamente el Blue. Y tras lo dicho, Vegito suelta un poderoso grito y accede a la forma antes mencionada. Ahora, con ambos guerreros viéndose mutuamente en medio de una tormenta, el Saiyajin le dice a Jiren que realmente es alguien increíble, pues con lo lejos que ha llegado jamás se imaginó tener que usar forzosamente alguna forma divina, mucho menos para ver Mode o un mortal de su universo, pero asegura que este es el final para él, y aunque reconoce que en el pasado empujó a Goku para alcanzar el Ultra Instinto, esta vez será diferente, asegurando que la batalla terminará en un destello. En ese momento, Vegito extiende sus brazos hacia los lados y le exige a Jiren que, si considera que sus transformaciones son inútiles, que entonces le demuestre eso mismo en este momento, procediendo a incrementar su poder al máximo, mientras procede a cargar una poderosa técnica. Y al juntar sus manos, exclama que se arrepentirá por haberlo subestimado. Por su parte, Jiren frunce el ceño al notar el poder de aquel ataque, preguntándose desde cuándo Goku posee una técnica como esa, pero rápidamente identifica que se trata de la técnica de Vegeta. Y en ese momento, Vegito termina de acumular su energía y dice que, para cuando se dé cuenta de lo que es, ya será demasiado tarde, procediendo así a disparar un poderoso resplandor final, envuelto en rayos negros de energía Hakai. Ante esto, Jiren permanece inmóvil, mencionando que no esperaba menos de Vegeta, y declarando que honrará su técnica usando verdadero poder, dejándose de juegos. Y momentos después, el Pride Trooper cierra los ojos y respira profundamente, por lo que al abrirlos de nuevo, se revela que ha accedido al Ultra Instinto, y extendiendo su puño, arremete contra el ataque de Vegito, diciendo que primero intentará con algo pequeño, procediendo a golpear el resplandor final y haciendo retroceder el ataque de Ki con solo su fuerza. Y por su parte, el Saiyajin se sorprende de que Jiren también haya alcanzado y dominado el Ultra Instinto, no pudiendo imaginarse qué tan poderoso sería con él si ya era un monstruo sin este. Pero antes de que pudiera pensar algo más,
Jiren a gran velocidad aparece justo frente a él y lanza un golpe que Vegito logra esquivar en el último segundo, diciéndole que esta vez no logrará tomarlo por sorpresa, siendo ahí cuando se nos muestra que él también ha accedido al Ultra Instinto. Tras esto, el Saiyajin admite abiertamente su asombro, pues pensó que él era el único mortal que podía dominar este poder, pero sabe que Jiren no puede simplemente quedarse de brazos cruzados. Aún así, asegura que su oponente aún está unos cuantos niveles por debajo de él en términos de poder usar el Ultra Instinto a su máximo potencial. Y ante estas palabras, el Pride Trooper con desconcierto le pregunta a qué se refiere, pero sin responder a su pregunta, Vegito simplemente se lanza al ataque y le impacta un fuerte puñetazo en el rostro que lo hace retroceder, sin que el Saiyajin continúe su ataque en señal de respeto hacia su rival, a lo cual Jiren se limpia la esencia de la boca y declara con una sonrisa que no había sentido un dolor así desde que luchó contra Goku, mencionando que finalmente puede reconocerlo como su viejo amigo, pues incluso le mostró este tipo de misericordia en plena batalla. Pero Vegito, con una sonrisa burlona, comenta que no sabe cuántas veces tendrá que repetir que no es Goku, pero dice que será lo que a él le parezca mejor con tal de que eso lo motive a luchar al máximo, agregando que será un buen calentamiento antes de encontrar a Bermouth, y declara que justamente esto último es el motivo por el que está aquí, pues quiere acabar con ese Hakaishin, afirmando con seriedad que Jiren no lo va a detener. Y por su parte, el Pride Trooper, igualmente con un semblante serio, cuestiona si en verdad su oponente tendrá el corazón para hacer algo como lo que dice. Y de esta manera, ambos guerreros en Ultra Instinto se lanzan al ataque, siendo Jiren el primero en atacar con un golpe que es esquivado por Vegito, quien le advierte que no se precipite, pues ahora puede leer sus movimientos. Esto, mientras que dentro de sus pensamientos, el Saiyajin reconoce que estuvo bastante cerca de golpearlo, mencionando que para alguien que no vivió lo mismo que él, su velocidad es absurda. Tras esto, Jiren arremete contra Vegito con una ráfaga de golpes que este último apenas logra bloquear, e instantes después, el Saiyajin se teletransporta detrás de su adversario y le conecta un golpe en la nuca, buscando dejarlo inconsciente. Sin embargo, esto solo molesta más al Pride Trooper, pues no está acostumbrado a que sean capaces de golpearlo. Y así, Jiren se teletransporta detrás de Vegito y procede a tomarlo del cuello con fuerza, mientras que este último lucha para liberarse del agarre. Luego de esto, el Pride Trooper estrella al Saiyajin contra el suelo, y aún con todo esto Vegito permanece consciente, preguntándole, un poco en broma, a Jiren que ¿qué tal si se toman un descanso? Pero en ese momento, de manera inesperada, el Pride Trooper retrocede con un salto para darle espacio al Saiyajin, diciendo que ahora están a mano por lo que pasó con el torneo del poder, pues así como Goku le mostró misericordia en aquel entonces, él ha hecho lo mismo en ese momento. Y a ello, Vegito, en un tono burlesco, declara que no necesita la piedad de alguien como él, repitiéndole que aún está varios niveles por debajo en el uso del Ultra Instinto en comparación suya, diciendo que solo espere a que le muestre su siguiente truco. Y poniéndose de pie, menciona que primero le mostrará algo de Goku que seguramente recordará con nostalgia, procediendo así a cargar un poderoso Kamehameha. Ante esto, Jiren comenta que este embate es incluso más débil que el de Vegeta, por lo que se cuestiona cuál es el verdadero plan de su rival. Tras esto, este mismo procede a desviar el ataque, pero en ese momento, Vegito aparece encima de él con un Kien-san retándolo también a desviarlo. Y esto desconcierta a Jiren, quien no sabe qué implica intentar algo así, pero rápidamente recuerda esa técnica cuando un guerrero calvo la utilizó en el torneo del poder. Instantes después, el Saiyajin lanza su ataque hacia el Pride Trooper, quien rápidamente se teletransporta para esquivarlo sin correr riesgos. Y tras esto vuelve al mismo lugar, desconcertando a Vegito, quien le pregunta a qué se debe esa sonrisa.
A lo cual Jiren le dice: Creo que ya fue suficiente calentamiento. Estoy ansioso por saber cuáles son esos niveles adicionales del Ultra Instinto. Si me lo permites, subiré el nivel del mío. ¡Oh! De esta manera, Jiren incrementa aún más sus poderes hasta que se ve envuelto por un gigante de luz, similar al de Goku, pero con su propia apariencia. Ante esto, Vegito se queda completamente atónito, pues no esperaba que Jiren fuera capaz de hacer lo mismo que él. Siendo ahí cuando el Saiyajin mira lo mismo que vieron sus anteriores víctimas, sumido en la sombra de aquella figura gigante. Y en ese momento, el Pride Dropper se dispone a pisar a Vegito, quien le pide que se detenga. Pero en menos de un parpadeo, una gran mano sujeta la pierna de Jiren, mientras que el Saiyajin aclara que solo bromeaba. Siendo ahí cuando se nos revela que Vegito también ha activado su propio gigante de luz. Esto sorprende al Pride Dropper, que no se imaginaba que su rival también haya llegado a este nivel. Esto mientras que el Saiyajin declara que todo lo que Jiren pueda hacer, él lo hará mejor. Y tras esto, ambas figuras imponentes se miran entre sí, mientras que Vegito le dice a su oponente que nunca deja de sorprenderlo, pues a él le tomó un entrenamiento con un segundo ángel y una amenaza hacia su planeta para poder obtener esta habilidad, pero tiene la certeza de que Jiren la consiguió simplemente entrenando por su cuenta. A lo cual el Pride Dropper le comenta que se sorprendería de lo lejos que uno es capaz de llegar tras luchar mentalmente más de 100,000 veces contra Son Goku, reviviendo el torneo del poder una y otra vez, declarando que solo era cuestión de tiempo para alcanzar este nivel, alegrándose de por fin darle un uso, incluso en las peores circunstancias, llamando a Vegito por su apodo de Asesino de Dioses. Tras esto, ambos guerreros arremeten el uno contra el otro y los gigantes de luz chocan fuerzas entre sí, viéndose bastante igualados. Por su parte, el Saiyajin se cruza de brazos y menciona que esta batalla se siente como si fuera la primera vez, pues no ha tenido una lucha como esta en mucho tiempo. A lo que el Pride Dropper asiente ante lo dicho, agregando que esto se siente como aquellas veces que luchaba contra él en su mente, afirmando una vez más que sin duda alguna él es Son Goku. A ello, Vegito le cuestiona si en algún momento lo llamará por su nombre real, aunque se tomará sus palabras como un cumplido, aunque menciona que, por más divertido que sea esto, no puede seguir por mucho más, pues está aquí por una misión, por lo cual le pregunta dónde está el dios destructor de este universo, refiriéndose a Bermode. A lo cual, Jiren se prepara para chasquear los dedos mientras sonríe de manera enigmática. ¿El dios destructor de este universo, dices? El dios destructor del universo 11 soy yo, asesino de dioses. Al efectuar su chasquido de dedos, el Pride Dropper revela su traje de Hakaishin, dejándonos en claro que aceptó la petición de Margarita de ser el sucesor de Bermode, con tal de luchar contra Vegito. Y por su parte, el antes mencionado se encuentra completamente atónito, sin poder creer que su viejo amigo y rival ha decidido convertirse en lo que él juró destruir, finalizando así con este capítulo. Recuerda que para apoyar esta historia y leer el manga totalmente a detalle en formato de páginas, en su Patreon vas a poder encontrar los más de 200 capítulos que tiene hechos hasta la fecha. Así que recuerda, todos los enlaces de lo que te comenté están abajo en la descripción y no olvides apoyar al autor original para seguir viendo más de esta historia en el canal.